¿Ya? Voy a proyectarlo, ya está en Finis, ¿sí? Así que lo pueden revisar mientras tanto, descargar. Y Danica, ¿puedes abrir el buzón de tareas para hoy día a las 9:45? 9:45, profe. Sí, igual que el de ayer. El de ayer lo abrí hasta las 9, sí. ¿Cómo hasta las 9? ¿Hasta las 9 de la noche? ¿O no? Sí, hasta las 8:59. Como tenían que mandarlo al instante. Y lo mandaron al tiro, lo mandaron antes. Sí, lo mandaron antes. Ya, no, este abre hasta las 10 de la mañana. Ya, profe. Ya, perfecto. Ya, entonces lo que vamos a ver en el laboratorio de hoy día es analizar la energía del impacto, ¿ya? Del impacto de la ola. Entonces, en una primera parte se habla sobre las escalas, sobre las escalas de la intensidad de tsunami. ¿Ya? Y aquí tenemos 3 escalas de intensidad de tsunami. La escala, por ejemplo, bueno, hay 3 tipos de escala. La escala de Inamura, la escala de Lida, y todas están escritas por Wigger. Y por ejemplo, podemos ver que si tenemos un tsunami de grado 0, ¿cierto? La altura de la ola va a ser de 1 a 2 metros, la cota máxima de la ola va a ser entre 1 y 1,5 metros, y el tsunami no va a producir daño, ¿cierto? Una ola de 1 metro de altura o 2 metros de altura no provoca daño. Ahora, considerar que la altura de la ola no se mide desde el valle, ¿cierto? Hasta la cresta de la ola, ¿sí? Como en ondas. Esa es la altura de la ola, sería como la amplitud de la onda en este caso, ¿ya? Que sería esto que está acá. Esta es la altura máxima, ¿cierto? La altura de la ola. Y la cota máxima, ¿sí? La cota máxima uno tiene que ver el nivel del mar, que en este caso es esta línea negra, ¿sí? La vamos a enganchar. Miro el nivel del mar, que es esta línea, ¿cierto? Y en base a eso veo hasta dónde entró la ola, y este es el R de aquí, la distancia entonces desde la línea del mar hasta la superficie, hasta donde llegó la ola. Ese sería el R, ¿ya? Que es la cota máxima de inundación, ¿sí? Y podríamos seguir mirando acá, por ejemplo, si tenemos un tsunami de grado 2, la ola tiene entre 5 y 10 metros de altura, la cota máxima va entre los 5 y los 6 metros, hombres, bueno, y los de descripción de los daños van a ser daños humanos en los barcos, y en las casas son, bueno, hombres, casas y barcos son barridos, ¿ya? Un tsunami de grado 1, por ejemplo, va a tener las casas inundadas y los botes destruidos, son arrastrados, ¿ya? Y así más o menos con todos los otros daños de los tsunamis. Después de ver los daños de los tsunamis, ¿sí? Tenemos también una descripción más bien de el modelado de cómo se propaga una ola. Y aquí hay varios términos muy técnicos, así que voy a leer completamente esta parte. En la física y en la mecánica de fluidos, campos disciplinarios al que pertenece la modelación del oleaje, gran parte de los problemas se resuelven a través de una ecuación diferencial derivada a partir de eventos físicos que sucedan dentro de un dominio de análisis. ¿Ya? Una ecuación diferencial, en particular, existe la ecuación diferencial de la onda. ¿Ya? No sé, ¿qué han visto en calor y onda? Ahora estamos con ondas de sonido. ¿Ah? Estamos viendo ondas de sonido. Ya, ondas de sonido, ya. Hay una ecuación diferencial que no viene al caso, ya, porque no la tienen que resolver, pero es para que más o menos la conozcan. Pero esta es la ecuación diferencial de la onda, ¿sí? Esto es de U a de X más la segunda derivada de U con respecto a Y más la tercera derivada de U con respecto a Z, ¿ya? Vuelvo a repetir, no es que ustedes tengan que resolver esto, ¿ya? Pero esa es la ecuación diferencial de la onda, ¿ya? Entonces, según esa ecuación, uno puede modelar aquí la onda, ¿sí? La velocidad de la onda, X y Z son las coordenadas de la onda,
y t es el tiempo, o sea, cuál es la velocidad de la onda en el tiempo. Ya. Y como les decía, eso más o menos es la ecuación de la onda. Después dice, como dicha ecuación rige el comportamiento del agua dentro de dicho dominio, es llamada ecuación de gobierno. ¿Sí? Y para resolverse deben conocerse las características del flujo en los límites de dominio, también llamadas condiciones de frontera. Entonces, para resolver esta también necesito, ¿sí?, condiciones. ¿Sí? Al menos acá nosotros, creo que en fluidos tratan un poco con ecuaciones diferenciales parciales, pero antes no. Entonces, Danica, tú estás en fluido, ¿no? No, profe, yo estoy en termo todavía. O sea, Ah, el me fluido toca. viene después de termo. Sí, viene el próximo semestre. Ah, ya. Pero Perfecto. es como lo mismo, realmente. Ah, ya. Sí. Pero no ven en termo la ecuación de Navier-Stokes, ¿o sí? No. Eso se me fluido. Todavía no. Ya. Ok. Entonces acá, por ejemplo, luego dice, vamos acá, las dos ecuaciones principales que rigen el movimiento de los fluidos, ¿sí? En todos los problemas de hidráulica son la ecuación de continuidad, ¿sí?, o de conservación de la masa, como quieran llamarle, y la ecuación de conservación del movimiento o impulso y cantidad de movimiento. ¿Ya? Esas son las dos ecuaciones principales que rigen el movimiento de los fluidos. La segunda ecuación, que sería la conservación del movimiento, tiene diversas formas de expresarse. Sin embargo, la más general es a través de las llamadas ecuaciones de Navier-Stokes. Ya todas estas, la verdad es que son ecuaciones diferenciales parciales, que a pesar de estar pensadas para fluidos laminar, ¿cierto? Y de que la mayoría de los flujos superficies libres de interés para la ingeniería son turbulentos, pueden hacerse válidas en flujo turbulento haciendo uso del concepto de viscosidad turbulenta. ¿Ya? Esto más o menos, ustedes, no sé si me imagino que no lo han visto, pero básicamente la ecuación de la onda es una ecuación diferencial, que no es como que yo llegue y pueda decir, ah, ya, mira, en el instante 5 la onda va a estar en tal parte. ¿Ya? Como que no es tan sencillo, no son cosas tan sencillas de calcular, ¿ya? Pero acá, como estamos en cálculo integral, denme un minuto. Como estamos en cálculo integral, evidentemente vamos a simplificar muchas de estas cosas. Entonces, vamos a hacer hoy día la primera actividad, ¿ya? La primera actividad van a tener hasta las 10 de la mañana para entregarlas, ¿sí? Porque como tienen muchas cosas esta semana, ¿cierto? Tienen control de álgebra lineal mañana, tienen control de calor y ondas también, ¿o no? Sí, ya. Entonces lo vamos a hacer hoy día hasta en la hora de clase y después continuamos, ¿cierto? Ustedes continúan en la casa y lo entregan la próxima semana, para que después sigan estudiando los otros ramos que tienen. ¿Ya? Perfecto. Entonces, con toda la intención de hacer esto, ahora, la actividad 1 se entrega hoy día a las 10 de la mañana. Dice, predecir la energía de la ola cuando golpea la costa requiere de sensores a lo largo de toda la ola. ¿Ya? Cosa generalmente muy difícil de hacer, ¿cierto? Yo no puedo tener, o sea, primero los costos de tener sensores en toda la ola son muy altos, ¿ya? Nuestro interés está en estudiar la intensidad del impacto o estimar los efectos sobre las edificaciones de la costa. Entonces, vamos a suponer, y voy a copiar esto acá, ya, vamos a suponer un terreno de 10 metros de elevación desde cero en la costa hasta 300 metros al interior. Entonces, Diego, ¿puedes dibujar ese terreno, por favor? ¿Qué es lo que tú te imaginas en ese terreno? Mientras el Diego, ustedes también traten ahí de ir en el cuaderno, siempre antes de un laboratorio yo no puedo llegar y primero abrir el Octave, ¿cierto? Primero tengo que entender lo que tengo que hacer para después poder
en este caso abrir Octave en un minuto. Profe, no ver la arribita, Diego, en opciones. ¿Sí? En la barra del Zoom que está arriba dice Options. Y en Options debería aparecer anotar. Mientras tanto, cualquier otra persona que ve el lápiz igual lo puede hacer. Dale, Diego. Perfecto. Ahí está escribiendo. ¿Qué te imaginas tú con esa frase? Un terreno costero de 10 metros de elevación desde cero en la costa hasta 300 metros al interior. No creo que sea esa línea nomás, ¿cierto? ¿O sí? A lo mejor el Diego está dibujando, profe. Ahí se demora, ahí sí, ya, perfecto. Ya, exactamente lo que dice el Diego. Le voy a dibujar aquí, muy bien, Diego. Esos 10, ¿y dónde va el 300? Perfecto. ¿Sí? Ya. Efectivamente, eso es, ¿cierto? Ese es el terreno que tenemos. Voy a borrarlo, Diego, no porque haya quedado mal, sino porque lo voy a hacer aquí en la tarde, ¿ya? Pero es justo lo que hizo el Diego, ¿cierto? Entonces tengo un terreno, ¿sí? Que aquí y acá tengo el eje X, el horizontal. Lo voy a dibujar así, ¿sí? Que aquí tiene 300 metros, y si dibujo el eje Y, entonces acá hay 10 metros. Esta de acá la voy a dibujar en rojo mejor. Esta es una ecuación de la recta, ¿cierto? Y por eso me dicen acá que esto se consigue con esta función, porque esa es la ecuación de la recta, es y igual a 1 partido en 30 por x. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Después dice, luego, la costa, un terreno costero, entonces nos vamos a imaginar que pensemos que esto sigue para acá, ¿cierto? Lo voy a dejar ahí, y acá está el mar, evidentemente. Ya. Luego, una ola entra a la costa de más de 12 metros de altura. Ernesto, empieza tú a dibujar lo que yo estoy leyendo, ¿sí? Abarca 250 metros hacia el interior y suponga una sección de 300 metros. Primero dibuja la ola de 12 metros de altura que abarca 250 metros hacia el interior. Mientras más se demoren ustedes en dibujar, menos tiempo queda para resolver el laboratorio. No sé si con esa presión el Ernesto dibuja más rápido. Voy a hacer el 12 por mientras, Ernesto. Pensemos que está ahí el 12. Ya, perfecto. Ya, no quiero banear el dibujo del Ernesto, pero ¿ustedes han visto una ola así? Como que llegue a los 12 metros y se mantenga constante. ¿No es cierto? Obvio, dice el Marcelo, obvio. Ya, entonces como que necesitamos como ver, está bien el dibujo de Ernesto, eso sí, se entiende lo que estamos haciendo. Entonces necesito ver cómo, bueno, cómo dibujo la ola, porque la ola podría ser ya, de 12 metros, podría ser como la dibujó el Ernesto, una cosa así, pero también podría ser una ola que en alguna parte toma 12 y que después está así, ¿sí? O no sé, una ola tal vez que sea así, simplemente, y hay un montón de formas que podría tener la ola. Entonces, por eso después dice, por fotografías, el fenómeno logra determinar su forma en metros, de modo que la forma sobre el eje horizontal tiene estas coordenadas. Así que sé que la ola pasó por el punto 10,2,5. ¿Ya? Aquí voy a hacer el 10 y el 2,5 lo voy a hacer aquí. La ola pasó por ese punto, después pasó por el 20,3. Ya, un puntito acá. No sé qué son, yo sé que no son exactos los números que estoy dibujando. 40,5. ¿Sí? Por aquí. 80,7. Ya, por acá. Después, por el 160,12. Entonces aquí pasó 12,1. ¿Sí? Después por el 250,11. Ya, por acá.
¿sí? Y después la ola pasó por el 220,8, que está aquí, 220,8 y 300,10. ¿Ya? Entonces la ola hizo más o menos esto, ¿cierto? Si yo pudiera tener un dibujo muy, muy bacán, diría que la ola hizo eso, ¿sí? Aparentemente. Esa fue la ola, ¿cierto? Y alcanzó los 12 metros en el 160. Ya. Y bueno, entre medio decía, al final la ola no abarca, no llega hasta los 250 metros al interior, porque pareciera que la ola igual llega hasta los 300 metros al interior, ¿cierto? En los 300 metros la ola está en la posición 10. Luego dice, suponga que la sección es de 300 metros a lo ancho. Esto quiere decir, sí, que ustedes van a tener que tomar esto y lo vamos a hacer ahora a lo ancho, o sea, lo vamos a hacer en 3D. X, Z, Y. ¿Ya? Entonces aquí tengo el terreno, elevado como lo dibujó el Diego. ¿Sí? Ahí está mi terreno, y aquí tengo la ola, la voy a dibujar con otro color. Aquí tengo la ola, que ya la dibujé. Y si esto se mantiene igual, en 300 metros. Entonces la ola más o menos sería esa así, ¿cierto? Como ese mantito que está acá. Eso sería lo que pasaría en 300 metros aproximadamente. Donde esto vale 300 metros. Esto de ancho. ¿Sí? Entonces, volvamos acá a la actividad. Dice, primero lo vamos a hacer en 2D. Y acá, para hacerlo en 2D, está explicado cómo usar el comando polyfit. ¿Ya? Y con eso lo vamos a hacer en 2D. Y luego lo vamos a hacer en 3D. ¿Sí? Que es toda esta parte de acá. En 3D. Bueno, esto en 2D con polyfit. ¿Sí? Y después lo vamos a hacer en 3D. ¿Sí? Está todo explicado aquí, así que lo pueden ir leyendo y fácilmente van a entender cómo se hace. ¿Sí? No sé si hay dudas con la primera actividad. Acá están las funciones, están los comandos, así que no se pierdan. Martín, Javier, Eduardo, ¿cómo vamos? No vamos. Ni el Martín, ni el Javier, ni el Eduardo. Ya, el Eduardo más o menos. Más o menos, ¿dónde, Eduardo? Porque se entrega a las 10 de la mañana. Y son 10 para las 9. En la 2, ¿esto es la 2 para ti o esto? Ya. Mira, la verdad es que es un poco complicado explicar la 2 si no han hecho la 1. ¿Sí? Porque primero, para hacerlo, primero tienen que hacerlo en 2D, para después poder graficarlo en 3D. ¿Sí? Porque básicamente lo único que vamos a hacer es extender esta línea, la línea roja hacia el lado y y las curvas azules hacia el lado. ¿Ya? Entonces primero háganlo en 2D, ¿sí? Porque si no va a ser como medio complicado explicarlo. Igual lo puedo decir, lo puedo explicar. Cuando ya lo tengan dibujado en 2D, ¿sí? Vamos a definir la variable X y la variable Y con el mesh grid. ¿Sí? Acá lo que estoy diciendo es que a ver si corona es más rápido. Ya. Acá lo que estoy diciendo es que voy a definir la variable X que va de 0 a 300 de 1 en 1. La variable Y va de 0 a 300 de 1 en 1. ¿Ya? Entonces luego vamos a definir la variable Z. Y la variable Z va a ser la superficie en 3D. ¿Sí? Y para eso vamos a dejar el comando polyval que ya usaron antes. Entonces van a hacer polyval del polinomio. ¿Qué polinomio? El que tenían antes. El polinomio que encontraron antes. Porque este de acá, este ajuste lo tienen que hacer con un polinomio de grado 4. O sea, esta va a ser x a la cuarta, más x al cubo, más x más 1, no sé, algo así. Ese es un polinomio de grado 4. ¿Ya? Entonces, por eso te digo que primero tienen que hacer la 1 con el polival y el polifit. ¿Ya? Entonces, primero hagamos la 1 y después pasamos a la 2.
el Marcelo me dice que no he subido el Lab iFitness. Creo que sí lo subimos ayer. ¿Sí? Sí, pero lo subimos, profe, al P. Ah, Danica, súbelo al Lo subo original. al tiro al otro. Sí, hay una carpeta que se llama Laboratorios. Ya, ahí lo va a subir la Danica. Ya, ya. Después tenemos una segunda actividad, que es muy parecida a la primera. Y la verdad es que si ustedes hacen la primera bien, no van a tener problemas con la segunda. Porque la única diferencia es que en la segunda actividad, en vez de trabajar con olas, vamos a trabajar con alud. ¿Ya? Entonces tenemos acá una montaña, ¿sí? Sube una persona caminando por la montaña y georreferencia el punto A, el punto B, después el punto C y después el punto D. Entonces la persona toma esos tres puntos. Sube caminando, manda las coordenadas GPS de ese punto. Manda las coordenadas GPS de este punto, del punto C y del punto D. Después cae nieve. ¿Sí? Cae nieve, se toman fotografías satelitales, o la verdad es que de cualquier forma, y se toma una fotografía del punto A, ¿sí? Del punto E, del punto F, del punto G, del punto H y del punto D. Y uno sabe que ahí está la nieve, entonces uno sabe que más o menos la nieve, por ejemplo, podría tener esta forma, ¿cierto? Ah, perdón, me voy a devolver a la actividad 1. ¿Para qué queremos hacer toda esta cuestión? Porque evidentemente después quiero calcular el área, ¿cierto? Entre medio de estas dos curvas. ¿Y para qué quiero calcular el área? Para después, cuando tenga esa área, calcular el volumen de toda la masa de agua y poder ver el impacto que tiene la masa de agua, ¿sí? en los edificios particularmente. Entonces quiero calcular el área para después calcular el volumen. ¿Ya? De hecho, eso es lo que se hace después. Luego dice, luego ajustamos los cálculos y calculamos el volumen. ¿Sí? Listo. Acá vamos a hacer lo mismo. Entonces yo quiero calcular el área que ocupa la nieve. ¿Ya? Cosa que si después esta nieve impacta un edificio, yo pueda calcular el impacto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer exactamente lo mismo que antes. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Voy a ajustar un polinomio, no rectos. Entonces dice, bueno, acá me dan las coordenadas de los puntos. Esas son las coordenadas del punto A, B, C hasta H. Entonces dice, defina otro script, determine los coeficientes de un polinomio con polifit y polival en los puntos A, E, F, G, H y D, de grado 4. O sea, usted aquí tiene que ajustar un polinomio de grado 4. ¿Ya? Este tiene que ser un polinomio de grado 4. Los polinomios de grado 4 podrían ser i igual a x a la cuarta, más 5x al cubo, más 2x, más 1, cualquiera. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Con el comando polyfit encuentran los coeficientes del polinomio, ¿ya? Entonces, van a encontrar el polinomio con el comando polyfit y polival. Luego, en cada uno de los tres tramos, van a calcular la recta. Entonces, ustedes van a calcular la ecuación de la recta que hay acá. De A a B hay una ecuación de la recta, ¿cierto? Después de B a C y después de D a A. Y luego van a calcular el área que está aquí abajo. Toda esa área que está acá. Van a ser rectas distintas, si bien la recta de A a B se parece a la de B a C, no es la misma. ¿Ya? Entonces después quiero que calculen esa área. Dime, Ernesto. Una consulta si nosotros encontramos la ecuación de la recta, ¿tendríamos que sumarla o tendríamos que ocupar como distintas como integrales para poder sacar el área que está Qué buena ahí? pregunta. Distintas integrales. Una integral va a usar una recta. La recta que encontré, por ejemplo, en una integral vaya a tener que usar la recta 1. Entonces va a integrar entre, no sé qué punto es, parece que un 2, entre 2 y 12. Después la segunda integral con la segunda recta. Y va a ser entre 12 y no sé qué número es. Y después la tercera integral con la tercera recta, ¿cierto? Porque acá es la función de arriba menos, la de arriba siempre es la misma. La función de arriba siempre es el polinomio de grado 4. Pero cuando quiero hacer la resta de las integrales, la resta de las funciones, la función de abajo cambia, ¿cierto? Entonces por eso en una voy a tener que restar una recta, después restar otra recta y después restar otra recta. Ya, perfecto. Me quedó súper claro. Gracias, profe. Y después dice, ok, cuando ya tenga todo eso, estime el volumen
si la ladera es de 600 metros. O sea, ¿qué pasa si esto se mantiene por 600 metros? Entonces, el área que tienen la multiplican por 600 y van a tener el volumen. ¿Ya? Luego dice calcule los centros de masa en cada punto o en cada tramo. Evidentemente tengo 3 tramos, ¿cierto? Y eso tal vez lo van a tener que averiguar porque no sé si alcanzo a ver centros de masa antes que ustedes entreguen esto. Ya. Y la tercera actividad, como todas las terceras actividades, es mucho más de ingeniería y tienen que calcular la energía potencial en cada uno de los tramos, tienen que utilizar los cálculos anteriores y considerando la velocidad de caída para estimar la presión del impacto, y ahora les dejamos los links de YouTube y de algunas partes, bibliografías que parecen útiles para hacer estos cálculos. Aspectos formales, como siempre, tienen esta vez 4 días para preparar el informe. ¿Sí? El informe debe incluir el número de grupo, o los grupos los arman ustedes si se conectan a la clase, si no los armo yo. ¿Ya? Entonces debe incluir el número de grupo, los integrantes, nombre del profesor, todo eso en la portada. El informe debe tener claramente la introducción, el desarrollo de los gráficos. Pobre que alguien me saque pantallazos de esos gráficos y los pegue. Cada uno hace sus propios gráficos. Desarrollo con gráficos, cada aspecto enumerado de la propuesta, luego finalmente conclusión y reacción. ¿Sí? El script tiene que venir incluido en el informe, el script completo, pero como tienen tantas cosas, hoy día a las 10 de la mañana tienen que entregar el script de la actividad 1. ¿Sí? O sea, de lo que alcanzaron a hacer de la actividad 1, básicamente para liberar un poco ahí, que aprovechen harto el tiempo que estamos acá. Y bueno, todo siempre se sube todo a Finis, no se acepta nada por correo. Y voy a mostrarles más o menos cómo queda la primera actividad. Ya, ese es también el gráfico, ¿cierto? ¿No? Y profe, lo estamos viendo. Ahí está Acá, lindo. por ejemplo, yo grafiqué la recta, uno partido en 30x, esa es la recta. Grafiqué los puntitos por los que me dicen que pasaba la ola. Y lo amarillo es el ajuste del polyfit que yo hice, ¿cierto? Entonces, si bien la ola que yo dibujé no pasa exactamente por todos los puntos, pero más o menos se aproxima. Entonces, lo que ustedes tienen que calcular es el área que hay entre medio de esta y después multiplicarla por los 300 metros de ancho para sacar el volumen. ¿Sí? Y después, cuando tengan hecho esto, lo pasan a 3D. ¿Sí? Porque es complicado que lo pasen a 3D si no hacen esto primero. Ya, entonces, vamos a armar los grupos. Tengo 10 personas conectadas, así que voy a hacer 3 grupos. Ya, un grupo de 4 y 2 de 3. Ustedes, como siempre, pueden armar sus grupos. El Ernesto ya está en el grupo 1. Ya, quienes no tengan grupo, me mandan aquí un mensaje por el chat. Ya, Javier y Ainara no están, parece. Yo no tengo grupo. Ya, Javier, te voy a mandar el grupo 2 entonces, donde está el Eduardo y el Fernando. ¿Listo? Ainara, ¿estás ahí? Parece que no. Ya.
Danica, te voy a mandar al grupo 1 entonces, y yo voy al Ya, grupo 2. ¿Ya? Ujú. Bueno, Ah, espérate, estaba yendo yo al 1. Te mando a ti al 1 y yo voy al 2. Ahí sí. Ainara, estamos en laboratorio evaluado, así que ingresa a algún grupo y comienza a trabajar, si no va a quedar ausente. Ya, ¿cómo van? Tengo entonces aquí al Eduardo, le agregué al Javier. No, po. Háblenme, somos 4 personas en esta sala, a menos que tengan el micrófono malo. Nos falta una compañera, pero no está aquí, compañera. Ya, necesito que alguien comparta la pantalla, cualquiera. Fernando, comparte la pantalla para que vayamos trabajando en el código que se entrega ahora. Eduardo, comparte tú la pantalla. La verdad es que cualquiera. Ya, antes de seguir, lo más importante de esto es que haya comunicación entre ustedes y yo. Eduardo, ¿tienes malo el micrófono? En un lugar ultra secreto de difícil acceso. Ya, anda a buscarlo. Fernando, ¿tú tienes malo el micrófono? Porque la idea es que entreguemos esto ahora a las 10, entonces fácilmente lo podemos hacer en 40 minutos. Fernando. Ya, vamos a esperar a Fernando. ¿Y Javier? Yo me imagino que cuando se ponen juntos a estudiar, igual hablan. Como que es más fácil. Javier, ¿estás ahí? Profe, ¿me escucha, cierto? Sí, Fernando, te escuchamos. Con una voz de Ya, sueño, bueno. pero te escuchamos. No tengo micrófono, dice el Javier. Javier, ¿ya estás conectado desde el celular o desde el computador? Me parece que estáis del celular. Ah, no, del computador. Ya. Perfecto. Vamos a esperar al Eduardo que fue a buscar el micrófono. Sí, mientras tanto, ¿saben cómo usar Polyfit? ¿Han usado antes Polyfit, por ejemplo, Javier? ¿Lo has usado antes? Yo lo había usado anteriormente, pero no me acuerdo mucho de cómo era el uso. Ya, mira, Fernando, ya que estoy proyectando, abre una pestaña nueva. Ya, y pon MATLAB en el buscador. Perfecto, la primera página. Y arribita hay un buscador. Acuérdese si se actualizado. Ya. Y arribita pon Polyfit. Es con Y. Perfecto. Y la primera función. Entonces aquí hay ejemplos de cómo funciona y qué es lo que hace. Primero, el Polyfit tiene 3 argumentos. El argumento X, Y N, que es la primera línea, ¿cierto? O sea, yo hago Polyfit X, Y, N. ¿Qué es el X? ¿Qué es el Y? ¿Qué es el N? ¿Ya? Entonces, el X son las coordenadas X de los puntos que quiero ajustar. El Y son las coordenadas Y de los puntos que quiero ajustar. Y el N es el grado de polinomio, porque Polyfit lo que hace es ajustar un polinomio. Entonces, en este laboratorio, Javier, ¿cuánto vale el N? 4. Ya. El X son las coordenadas X de los puntos que quiero ajustar. ¿Cuáles son los puntos que quiero ajustar, Eduardo? ¿Encontraste el micrófono?
Sí, profe, ¿se escucha? Sí, te escuchamos perfecto. Ya, no sé si estabas ahí escuchando lo que estábamos conversando. No, sí, se está ¿Sí? escuchando. Ya, Sí. entonces acá estamos viendo, esta es la página oficial de MATLAB donde aparecen todas las cosas que cómo funcionan las funciones, valga la redundancia. Entonces el n, en este caso es 4 porque quiero hacer un polinomio de grado 4. El x son todas las coordenadas x de los puntos que quiero ajustar. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas x de los puntos que quiero ajustar? Eduardo. Serían los puntos X que aparecen en las coordenadas, ¿no? Acá ¿Ya? ¿Cuál sería el vector x entonces? serían 10, 20, perdón, Perfecto. 40, 80, 160, 250, 220 y 300. Sí, porque x son las coordenadas x de los puntos, y son las coordenadas y de los puntos. Vuelvo entonces a la página de MATLAB. Entonces ya sabemos que tenemos que ingresar en x, en y y en n. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Qué me devuelve el polyfit? Y en la descripción dice, devuelve los coeficientes del polinomio de grado n, que es la mejor solución para los datos de y. Los coeficientes de p están en potencias descendentes y la longitud de p es n más 1. Entonces me va a entregar un vector que tenga, si estamos hablando que vamos a ajustar un polinomio de grado 4, ¿cuántos coeficientes tiene un polinomio de grado 4? Javier, escribe ahí 5 coeficientes. Perfecto. ¿Ya? ¿Por qué 5 coeficientes? No sé si todos lo entiendan. Eduardo y Fernando. Sí, pensé que era 4, pero ahora me di cuenta de que era n más 1, entonces sí son 5. Claro, porque voy a tener el A4 por x elevado a 4 más, se demora en ver lo que voy a escribir, A3 por x elevado a 3 más A2 por x elevado a 2 más A1 por x elevado a 1 más el que va solo. ¿Ya? Este es un polinomio de grado 4. Ya, me faltaron, no sé por qué no se escribieron la otra parte. Ya, pero tiene 5. El A4 que va con el X a la cuarto, el A5, o sea, el A3, el A2, el A1 y el A0. Ya, básicamente. Ok, entonces el polyfit me va a retornar esos polinomios. Así que ustedes después con lo que retorne van a poder, en este caso, graficar. Ahora, después en el laboratorio habla de polival. ¿Sí? Entonces en el mismo buscador, viste que ya, entonces ya tenemos lista la primera parte. Define el polyfit, es una variable de Paul, los coeficientes de un polinomio de grado 4 con los datos de la ola. Define una figura 1 con el eje x igual a 0 a 1, una función polinomial anónima de grado 4 utilizando los coeficientes. Aplique el polinomio y la recta que representa la Tierra. Ya, eso está como medio raro escrito. Pero después quiero graficar, porque ya voy a conocer el polinomio, ¿cierto? Porque tengo los coeficientes, así que voy a saber cuál es la recta. Y si la quiero graficar, entonces, en el buscador pone polival, en el buscador de MATLAB. Entonces, ¿qué hace polival? Vamos ahí, exacto. ¿Sí? Debería ser la primera también. Ya. Polival tiene dos argumentos, P y X. Veamos qué es. ¿Sí? Creo que no aparece ahí todavía porque ahí aparece, ya, el argumento P, aquí dice, dice y en la descripción, y igual a polival P como X, ¿cierto? P son son cada punto, lo que hace es evaluar cada punto X en el polinomio P. Entonces, evalúa cada uno de los puntos, así que polival sirve para evaluar. ¿Qué es X? ¿Qué son los argumentos P y X? El argumento P es el vector de largo n más 1 con los elementos del coeficiente, con los coeficientes del polinomio. Entonces lo que me devolvió el polyfit, ¿cierto? Así que el P que va en el polival son los coeficientes del polinomio. Perfecto. En orden descendente.
¿sí? Los coeficientes del polinomio P pueden ser calculados por polyfit, ya lo sabemos, ¿sí? Y X es el vector en donde quiero evaluar el polinomio. Entonces, si yo quiero evaluar el polinomio en 1, ¿cuánto vale el polinomio en 1, en 2, en 3, en 4? Tendré que meter ese vector. ¿Ya? Por eso en el laboratorio dice que use el vector de 0 a 300. Así evalúo el polinomio de 1 en 1 desde 0 hasta 300. ¿Ya? Entonces aquí ustedes deberían ingresarle el vector P, que es el vector que salió del polyfit, y X, ¿sí? Que sería de 0 a 300 de 1 en 1. ¿Ya? Que es el vector en el cual quiero evaluar el polinomio. Y después lo grafican simplemente. ¿Ya? Entonces partan haciendo el polyfit para que después intenten graficar. ¿Alguna duda Ya, hasta profe. acá? Por mi parte no. Ya, los dejo trabajando entonces, traten de avanzar y lo más que puedan hoy día al menos. Gracias, profe. Ya. Ya, ¿cómo van? Estamos intentando usar los comandos, profe, pero como que no los manejamos mucho. Ya. Tengo en esta sala entonces al Marcelo, Sí, ¿sí? Al Marcelo, al Martín Azócar y a la Javiera, ¿o no? sí, profe. Ya, el Martín. Lo estoy leyendo, yo estoy leyendo de nuevo porque no entendí bien. Ya, chiquillos, primero. ¿Saben cómo usar el polyfit? Eh, no estoy seguro, solo sé que recibe una variable X, una variable Y, y creo que al final se pone el grado de la ecuación que tiene que formar, ¿o no? Ya, ¿y de dónde sacaste esa información, Marcelo? ¿De internet? Ya, perfecto, muéstranos en la página. Y por mientras, Martín, tú tienes bueno el micrófono. Siempre es más fácil ahora que tenemos que interactuar harto, que interactuáramos por micrófono. Marcelo, Sí, estoy lo compartiendo, eso tengo, sí, solo profe. la ventana del octavo. No, sí, lo sé. Deje Ya. que... Y Javi, tú tenés, busco el audífono al tiro. Ya, Martín, te damos unos minutos para que busquen el audífono. Y Javi, tú tienes bueno el micrófono. Eh, Zoom, compartir pantalla. Javi, ¿no estás, parece? Compartir. Profe, yo estoy en el PC y no me funciona para hablar. Ya, Javi, contigo voy a interactuar por el chat, pero necesito que sea una comunicación fluida, ¿ya? Como que si me demoro, porque si no, no funciona muy bien. Lo más importante aquí es comunicarse, entonces tiene que ser fluido, ¿sí? Como que tú estés interactuando en el chat. Ya, entonces, perfecto, Marcelo. Era todo lo que tú dijiste, ¿cierto? El N, si ven la primera línea, Marcelo, si les podéis mostrar con el mouse la primera línea, donde dice P igual polyfit X, Y, E. Esta es la página oficial de MATLAB, ¿sí? Entonces acá ustedes van a la página MathWorks, ponen en el buscador polyfit y les va a mostrar cómo funciona y algunos ejemplos, ¿sí? Entonces polyfit tiene 3 argumentos. El argumento X, el argumento Y y el argumento N. Y como bien dijo el Marcelo, el N es el grado del polinomio. Así que el N, muy bien Marcelo, en este caso es 4. Pero el X y el Y son, esto ajusta puntos. Entonces yo le entrego unos puntitos y me ajusta la curva que mejor pasa por esos puntitos. ¿Sí? Sí, de hecho lo intenté y me salía que el X y el Y tenían que tener el mismo tamaño. Tienen que tener el mismo tamaño. ¿Qué hay en el X? En el X tienen que estar todas las coordenadas X de los puntos que quiero ajustar. ¿Qué puntos quiero Entonces, ajustar, Javi? ¿Cuáles son los puntos que quiero ajustar? Martín, ¿encontraste los audífonos? Ya, esto me refiero con una comunicación fluida. Voy a esperar ahí el Martín. No, ¿qué puntos son esos, Javi? No, los puntos son pares ordenados, Javi. Un punto en el plano. ¿Qué puntos quiero ajustar? Según el laboratorio. Pon el laboratorio, el enunciado del laboratorio, Marcelo. es que no sé cómo compartir la pantalla completa. No, pero cámbiate al de la universidad. Creo que la primera opción, cuando tú pones compartir pantalla, aparece Ya. desktop.
Ah, ya. laboratorio. Esa es. Ahora, siempre hay que tener cuidado porque vaya a compartir de verdad toda la pantalla. Ya, Ya, pon el pero enunciado. Pon el enunciado del laboratorio. Ya, ¿se ahí está ve? el enunciado, sí. Entonces, Javi, ¿por qué puntos pasa la ola? Ya, Javi, mira, arribita, tú vas en la barrita del Zoom que está arriba y dice anotar, ¿sí? Y dibújalo ahí porque me decís como los que están ahí y es como, hay mucho ahí, ¿sí? Entonces, arribita en el Zoom aparece anotar y ahí los podéis ir anotando. Ya, ahí muy bien cómo le está ayudando el Marcelo, ¿cierto? Esas coordenadas son los puntos por los que pasa la ola. Entonces, Javi, ¿cuáles son las coordenadas X de esos puntos? Perfecto, Javi, ¿cierto? Entonces, X es el vector, Marcelo, que tiene que tener X igual, paréntesis cuadrado, 10, 20, 40, 80, 160, Ah, ya, 200, entonces ¿sí? hay que hacer un vector X con esos números, un vector Y con los otros números que los acompañan, y ahí recién queda el polyfit Polyfit, de ¿ya? grado 4. Y ahí, si te fijáis, el X y el Y van a tener el mismo tamaño, porque tengo los mismos puntos, ¿cierto? El Sí, vector pues, X va a ahí tener sí me tamaño acuerdo. 8 y el otro igual. Ya, sigamos entonces, ¿qué devuelve el polyfit? Ya anota de nuevo la página de MathWorks. Martín, ¿volviste tú o no? Sí, Ya, sí, estoy acá. ya, perfecto. Entonces, ahí mismo, ¿qué me entrega el polyfit? ¿Me entrega un polinomio o qué cosa me entrega? Sí, entrega el polinomio y creo que se ajusta más a las coordenadas que uno le entrega. Pero me entrega el polinomio escrito como P1, no sé, 5 por X elevado a 4, más 3 por X elevado a 3, y así, en esa forma. Tengo entendido que sí. No estoy muy Ya, pero seguro porque no me leamos acuerdo. la descripción. ¿Qué dice? Martín, dale tú leyendo la descripción. Eh, Desde el PS igual polyfit, ¿cierto? ¿Sí? PS igual polyfit, paréntesis x y n, devuelve los coeficientes para un polinomio de x de grado n. Que la mejor Devuelve los solución en el sentido de los mínimos. coeficientes, ¿cierto? Los coeficientes del polinomio. No devuelve el polinomio completo. No me va a devolver 5x a la cuarta, me va a devolver 5, ¿cierto? Los coeficientes. ¿Cuántos coeficientes tiene un polinomio de grado 4? 4. ¿4? A ver, veamos cuáles términos tiene un polinomio de grado 4. Los voy a escribir en el chat. Tiene ese término, tiene este término, este término, este término, y tiene el 1, ¿cierto? Entonces me va a devolver 5 coeficientes. 5 coeficientes, El que sí. acompaña al X a la cuarta, el que acompaña al X al cubo, el que acompaña al X cuadrado, el que acompaña al X y el que queda solo. ¿Sí? Ya, me va a Sí. devolver 5 coeficientes. Después, a mí me interesaría graficar este polinomio, ¿cierto? De cierta forma. Y aquí no dice nada de cómo graficar. Para graficar los polinomios se ocupa la función polival. ¿Ya? Entonces, primero, antes de que sigamos avanzando, ajusten el polinomio y me escriben el polinomio. Hagan eso en octavo. ¿Ya? ¿Queda claro, Bueno. Javi, Marcelo y Martín? Sí, profe. Ahora me quedó un poco más claro. Que Ya, estaba más perfecto. perdido. Sí, no hay problema. Sí, para eso es hoy día. Hoy día nos podemos equivocar. Ojalá quede todo claro hoy día para que en el laboratorio les vaya muy bien. Entonces ahí, Marcelo, por ejemplo, tenéis que modificar la línea X y la línea Y, ¿cierto? Ya, los dejo trabajando, vuelvo en unos minutos. Ya, profe, gracias. Si tienen dudas, si Gracias. terminan antes que yo vuelva, me pueden buscar. ¿Saben cómo llamarme, cierto? Sí. La verdad, yo no. Abajito Creo que hay debería que apretar aparecer un un. botón. A ver. A mí no me aparece, porque soy el anfitrión, pero no sé qué dice, como llamar al anfitrión, una cosa así. Es que creo que no Ya, aparece profe. ahora porque usted está dentro de la sala. Ah, verdad, verdad. Entonces ahí me pueden llamar si es que me demoro mucho. Otros peores, así que. Perfecto. ¿Quién tenemos en este grupo, Danica? Ernesto,
Dana y Diego. Oli. El Oli, el Ernesto, Hola, profe. Y hola, el Diego. la Dana Y y el el Diego. Diego Curimán. Exacto. Sí. La Inara se conectó y nunca entró en ningún grupo, pensé que estaba acá. No, profe, no, acá no No, está. quedó ausente. No sé, quizás quedó la principal, ¿no? Puede ser todavía. Ya, Sí. Danica, te voy a mandar a otro grupo, ya, te voy a mandar al grupo 2. Ya, profe. Yo ya pasé por el grupo 2 y 3, así que el grupo 2 creo que ya está haciendo el polifit, tal vez ya están graficando, tal vez, no lo sé. Mm. Iba a hablar la Danica y yo la mandé, perdón. Ya, ya, ustedes también ya han avanzado. Ernesto, si le podéis como hacer suma a la pantalla, a los números, yo me quemo las pestañas viendo. Ay, Ay, no puedo, profe. Ay, Ya. no. No, creo que en MATLAB, no sé dónde es, Mirko sabía. Ya, no importa. Entonces acá, voy a hacerle zoom aquí en mi pantalla mejor. Voy a ocultar los participantes. Ya, ¿qué hicieron? Entonces, en la línea 9, 8 y 9 graficaron la recta. Sí, Ya, en la línea la 10, línea 11, 10 y 11 son las coordenadas perfecto. y ahora estamos tratando de hacer el polyfit, pero no nos resulta. Si te resultó, pues mira, anda a la ventana de comando y escribe Pol. A la ventana de comando. Y escribe Pol. Ah, ¿esos son los coeficientes? Espérame, que la Danica me acaba de avisar que la alumna que puso ausente estaba en la otra sala. Se conectó tarde. Pasó Ah. por esa sala. Ya. Esos son los coeficientes del polinomio, en orden descendente. O sea, el 0, 0, 0, 0, el que acompaña el x a la cuarta, es el que acompaña, el que sigue, el que acompaña el x al cubo, el que acompaña el x cuadrado, el que acompaña el x y el que va solo. ¿Ya? Entonces, vuelve a la ventana de editor. Entonces, sí te funciona el polifit. Ahora lo que tú quieres hacer es graficar el polinomio. ¿Eso entiendo? Sí, sí. Ya, entonces si tú quieres graficar el polinomio, tienes que usar Polyval. ¿Sí? Entonces abre una ventana en el navegador, ¿Ya? ¿sí? Y escribe MathWorks, creo que se llama, o MATLAB, no sé. Debería aparecer el tiro como la página oficial. Vamos a irnos a la página oficial de MATLAB. Y aquí ponemos Polyval, ¿cierto? Polyval, sí, con Polyval vamos a poder graficar. Polyval. La primera función. Ya. Diego, ¿tú tienes con el micrófono? Sí. Sí, ya, perfecto. Entonces, en esta página, es la página oficial de MATLAB, traten de siempre usarla, y aquí muestra cuál es la función Polyval. No sé por qué la tenía en inglés, pero no importa. Ya, yo voy a leer la descripción. Dice I, ya, ahí sí Ernesto, ¿cierto? Dice I igual a Polyval P, X, o sea que Polyval necesita dos argumentos. ¿Sí? ¿Cuáles son los argumentos, Dana, en este caso, de la función Polyval? ¿Qué crees tú que es ¿Cómo, P? profe? La función Polyval, que es la que vamos a usar para graficar el polinomio, tiene dos argumentos. ¿Cuáles son esos argumentos? ¿No son P y X? P y X. Esos son los argumentos. ¿Qué es P entonces? Y aquí dice, P es el vector de largo n más 1 que tiene los coeficientes del polinomio que quiero evaluar. O sea, P es lo que me salió del polifit. Lo notan, ¿cierto? Sí, sí. Y X es un vector, un vector de puntos en el cual quiero evaluar el polinomio. ¿Sí? Entonces, porque ustedes tenemos hasta ahora, voy a rayar aquí la pizarra, ¿sí? Tenemos entonces, no sé, el polinomio P de X le voy a llamar,
P de X, voy a inventar un polinomio para no escribir el mismo, ¿Pero qué está escribiendo? ¿Dónde? es que se demora, Ah, sí. ¿ya? Tengo ese polinomio, ¿ya? Entonces polival, ¿sí? Polival, le voy a ingresar los coeficientes, que sería 1 y 1, ¿cierto? Coma, y todos los puntos en los que quiero evaluar ese polinomio. ¿En qué puntos quiero evaluar ese polinomio, por ejemplo? ¿En qué puntos te interesaría evaluar ese polinomio, Ernesto? Ya pongámosle 0 el 300. Para... Ya, entonces lo quiero evaluar entre el 0 y el 300, de 1 en 1. ¿Sí? Sí, Entonces ahí me va a decir, ¿cuánto vale el polinomio en 0? 1, ¿cierto? Después, ¿cuánto Sí. vale el polinomio en 1? 2, en 3, y así sucesivamente. ¿Sí? ya. Y eso lo va a guardar en una variable. Y lo guarda en la variable i. ¿Sí? Eso Ya. lo voy a guardar en la variable i. Entonces voy a tener i igual a ese polinomio. Y después si yo quiero plotear este polinomio, porque ya tengo, ya lo evalué, ¿cómo se te ocurre hacerlo? Diego, por ejemplo, ¿cómo graficaría este polinomio? Si ya lo evaluaste. Dale, no hay respuestas malas. Solo que no participes es malo. En un plot poner y ¿Ya? y y la X, no sé. Ya. Generalmente en los plots siempre uno pone la variable independiente primero y después la Sí, variable sí, sí. dependiente. Así Sí. que sería XY. ¿Ya? Sí. Ya, sería X. Entonces, si pongo plot X, Y, me va a tirar un error porque me va a decir, ¿quién es X? Entonces No he sería definido P X. de X, ¿Ah? ¿o no? Sería P de X, ¿o no? No, pues esto no está en el código, ¿cierto? Esto es el polinomio que yo sabía que era. Sí, no, Sí. sí. Entonces, P de X no Profe, va a saber quién es Pepo. profe, una consulta, ¿y no sería esta variable? Es que ese Como del... es un vector de 2 por, es un vector nomás, po. Entonces, ¿quién es la Ah, variable X? Ese es un vector 1,1. Entonces, si yo pongo 1,1 me va a graficar, no me va a graficar nada. Primero, ¿cuál es el tamaño del vector Y? El tamaño de ese vector. ay, yo tengo algo, pero no sé si está bueno. Pero espérate, no estamos adivinando. Primero vamos por No, partes. ¿Cuál es el no, tamaño de ese vector, Ernesto? 300, ¿no? Ya, 301, ¿cierto? Porque hay que contar el 0, Dana. Muy bien. Ah, ya. ¿Cierto? Sería de 301 de 301. Ya, ¿cuál es el tamaño de este también? 301. Entonces, sí. ¿qué tendría que plotear? ¿Quién es X? ¿Quién es el vector de las coordenadas X? Esta, po. Este sería X. Ese sería X y el Y que calculé con el polival. Y si hago eso, me va a tirar la gráfica del polinomio. ¿Sí? ¿Se entiende, Diego? Sí. ¿Sí? Ya, ojo con los códigos que ustedes ya tienen, porque si ustedes ya usaron la letra I, no vayan a volver a usar la letra I. Y ahora, en su polinomio no vale 1,1, porque ustedes tienen guardados los coeficientes de su polinomio en un vector, que salió del polyfit. Sí, ¿Sí? Entonces ahora, si queda más claro, vamos al código. Mientras yo borro esto. ya. Entonces Ya. tenemos... Entonces ahora apliquemos el polival para evaluar el polinomio. Lo primero, evalúo el polinomio. Dale. Sería pol, Perfecto. coma. Ahora viene la variable dependiente, X. ¿cierto? ¿Sí? ¿En qué vector quieres evaluar el polinomio? En la recta, ¿o no? No, pues, habíamos dicho que, por ejemplo, la Ana había dicho ya, o tú lo dijiste, creo. Evaluemos el polinomio de 0 a 300. Ah, entonces sería eje X. Ya. Listo. Y ahora ploteémoslo. Sería poli, No, pero ahí, mira, no lo borrí eso, porque ahí tenéis ploteada la gráfica, tenéis ploteada los puntos y agregado otro plot.
Ah, ya. Plot sería poli. ¿Ya? Ah, pero tiene que Coma. ser primero la Ah, variable. verdad, la variable independiente. Sí. Entonces sería eje X, coma poli. Ya. Ya, a ver, tira el gráfico. No arroja nada. Te arroja nada. Veamos cuál es el error entonces. Ernesto, no sabe quién es X. No sabe quién es X. Mira, Ah, anda a la ventana de comando o al principio del código, después, antes de la línea 7. antes de la línea 7. Mira, como no estáis viendo la ventana de comando al mismo tiempo que el editor, como que no estáis viendo los errores. Anda a la línea, ahí a la línea 7. ¿Sí? ¿Ya? Y le puse eje X. Ya, y no le salta había- línea. Salta línea. No te está tirando error. Ya, ahora sí. Entonces, al principio el código siempre pone clear all, que va a ser, porque tú en un momento sí usaste la letra X, entonces quedó guardada acá. Ya, sí. Sí, de hecho, mira, ahí está guardada la variable X, porque tú en Sí, algún sí. momento sí la usaste. Entonces, por eso no te estaba tirando error. Entonces, clear all, vaya a borrar todo, y ahora CLC. Ya, perfecto. Entonces, ahora compila. Ya, sí. Déjeme ponerle el CLC. Ya. Y ahí con el CLC borraste todos los errores anteriores. Sí. Está cargando. Está cargando. Todavía me Ya, sale. sigue Ay. saliendo eso. Ya, cierra la pestaña y sigamos viendo errores pequeños del código. Polyfit, pero no, pues quiero ver el código. Ahí tiene el error, mira. Ah. Ernesto, deja alguna ¡Ay! pantalla tranquila. Ya, a ver, muestra la pantalla de comando, porque la pantalla de comando están los errores. Sí, me dice que en Ya. el plot del eje X. Hay vectores que no tienen el mismo tamaño. En el plot del eje X, eje Y. Ya, anda ese Sí. plot. En el plot del eje X y eje Y. Que yo había hecho Ah, es ese que tú aquí con. quieres graficar la recta. Entiendo. En el Sí. primer plot quieres graficar la recta. Entonces Ujú. es eje X todo con minúscula. Y acá lo escribiste con mayúscula. Sí. No, es que es. ¿Quieres Queríamos graficar la recta? graficar esos dos. No, profe, es que queríamos poner la recta junto con Ah, con los pero puntos. a ver, te estoy confundiendo en algo. Acá están los puntos X de la recta y aquí están los puntos Y de la recta. ¿Sí? Sí. Aquí están los puntos X de los puntos por los que pasa la ola, los puntos Y por los que pasa la ola. Sí. ¿Sí? Entonces, Sí. ¿qué pasa? Si tú intentas graficar el eje X que tiene en la línea 10 con la línea 9, te va a tirar un error porque estás tratando de graficar la coordenada Y de la recta con la coordenada X de los puntos. Ya. ¿Ya? Entonces lo correcto sería plot eje X, la línea 8 con la línea 9. Porque ahí vaya a graficar los puntos, la recta y los puntos en otra parte. Ya, compila eso. Ay, qué Ay, al lindo. fin. Ya. ¿Ya? Porque tenéis que ser ordenado con las coordenadas, ¿sí? El código Ya. está ordenado, pero solo se están confundiendo en los plots. Ya, perfecto. Pueden subir ese código entonces a Finis, ¿sí? Ya, profe. Ya, Pero ahí sí. Voy entonces a poner el presente a la Inara. sí, estaba en el 2. Ya, ya me va a Estaba hablando, sí, o sea, yo y él como que le hablé y nada. Ah, entonces no. No, porque yo también le hablé mucho rato y nada. Sí, no O sé, sea, por está chat, conectada, nada. pero está durmiendo, parece. O sea, no sé si durmiendo. Pero no está. Está, Pero pero haciendo no está. Profe, disculpe que lo interrumpa, me surgió Dime. una pequeña duda. Sí. Con mi grupo pudimos hacer la primera gráfica.
Perfecto, suban la Ya lo definición al tiro. Pero es solamente eso, no hay que hacer la parte de 3D ni nada de eso. No, la idea es que hoy día suban lo que hicieron hoy día, ¿sí? Lo que avanzaron hoy día. Ah, ya. ¿Ya? Para que no se queden, porque como tienen muchas evaluaciones, así evaluamos solamente lo que hicieron hoy día. ¿Sí? Ya, entonces lo subo nomás. Sí, Ya, súbanlo, muchas gracias. está abierto el buzón. Ya. ¿Sí? Ya, estamos terminando. Creo que todos los grupos al menos entendieron cómo se usaba el Polyfit. Algunos grupos yo vi que ya tenían las gráficas. Me importa que suban lo que alcanzaron a hacer hoy día. ¿Sí? O sea, si se alcanzó a hacer algo, lo sube. ¿Sí? Porque para que no se queden con muchas cosas que hacer. ¿Ya? Así que eso. Profe, una pregunta. ¿No podría dar una semana como el lab anterior? Es que la próxima semana también tenemos otras entregas de lab, incluyendo proyectos. Pero no son 4 días, Ainara, son 4 días hábiles. O sea, el laboratorio se entrega el próximo miércoles a las 23:59. ¿Sí? Dice 4 días hábiles. O sea, Javi, perdóname. Ya. Nosotros pensamos que eran 4 días así como a corrido. No, pues 4 días hábiles, ¿sí? Ya. Profe, Dime. una consulta. Se manda solamente lo que yo llegué tarde con su explicación. Entonces, mandaríamos, no sé, mandaríamos la primera parte de la actividad 1. ¿Hoy día? Sí, Hoy día suban lo que pero hicieron, el código. el código de lo que alcanzaron a hacer. Ya, Ahora. perfecto. ¿Sí? Ujú. No, Ya, no, perfecto. no había un mínimo ni un máximo. Ya, Sí, perfecto. quiero que suban lo que hicieron. Ya, chicos y chicas, nos vemos. Que tengan excelente tarde.